que es el primer teórico de fisiología que tienen de este tema, ¿verdad? Ya lo vieron en histología. Entonces no se asusten porque la primera vez que uno lo ve es como que le parece que no se entiende nada. Pero a la medida que vayan leyendo, estudiando y van teniendo varios teóricos sobre el tema, se supone que se va aclarando un poco el panorama. Para bibliografía se recomienda por lo general el Bessie Taylor, la 12ª edición en español, porque es un libro que tiene tratado muy en profundidad todo el tema del renal. Van a ver que hay muchos capítulos, pero tiene la desventaja, aparte de que a algunos puede ser que no les guste ese libro, que la edición que recomendamos es del año 1996. Entonces, desde 1996 hasta 2007 han aparecido nuevos conocimientos y, por ejemplo, en el Bessie Taylor no se mencionan las acuaporinas, que van a ver que es bastante importante en el tema del renal. Entonces, lo ideal sería que complementaran con algún libro de fisiología más actualizado, que puede ser, por ejemplo, el Barney-Levy. El PDF de este teórico ya está colgado. El audio voy a tratar de colgarlo cuando terminemos la clase. Y ya está el audio de la de secreción gástrica y pancreática, que fue el otro teórico que les di. Bueno, para arrancar entonces, por algo general, podemos tratar de pensar cuál es la función de los riñones. Yo tengo la idea que si alguien no sabe nada de fisiología renal, igual como que si uno le pregunta cuál es la función de los riñones, tiene como una idea que sería como limpiar la sangre de metabolitos o de sustancias tóxicas, exógenas que uno puede ingerir. Y esa función es súper importante del riñón, pero minimiza en realidad lo que es la función renal, que es mucho más que eso, es mucho más que limpiar la sangre de metabolitos. Tan importante es que en realidad lo podríamos resumir con esta frase, que es mantener normales el volumen y la composición de los líquidos corporales. Es decir, que son imprescindibles para mantener la homeostasis del medio interno. Porque fíjense que al decir que sirven para mantener el volumen, estamos hablando de un papel importante en la regulación de la presión arterial. Y al decir que regulan la composición, estamos diciendo que son importantes para mantener en un rango estrecho los valores de pH, de osmolaridad, el equilibrio electrolítico. Entonces el riñón va a formar orina que tiene muy variable los valores de pH y de osmolaridad, etcétera, justamente para mantener en rangos bien estrechos los valores de pH, osmolaridad, de los líquidos corporales del medio interno. Sintetiza hormonas también el riñón, por ejemplo la eritropoyetina, o sea, que tiene una función endocrina. Sintetiza una enzima que es la renina, que tiene un papel muy importante en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Bien, o sea que son de vital importancia. Por suerte hay dos, cuando no funciona uno tenemos el otro. Bien, entonces algo sobre la estructura que necesitamos saber es que el riñón tiene dos zonas, la corteza, que es la más externa, y la médula. Acá en la corteza se ve una nefrona media agrandada, y tenemos arteria renal por donde entra la sangre al riñón, vena renal por donde sale la sangre y el uréter por donde sale la orina. Entonces, si vamos a la unidad anatomofuncional del riñón, que es la nefrona, tenemos el sector tubular, que tiene una cápsula de Bowman, y todo el sector tubular es tubo proximal, asa de Henle, tubo distal y desemboca en un colector. Varias nefronas desembocan en el mismo colector. Podemos tener como 1,5 millones de nefronas en cada riñón. Bueno, y lo otro que vemos acá en este esquema es los capilares glomerulares.
este ovillo de capilares glomerulares que junto con la cápsula de Bowman forman el glomérulo. Y los glomérulos se van a encontrar siempre en la corteza y pueden estar en distintos sectores de la corteza. Según esa ubicación, según donde está la cápsula de Bowman, vamos a tener que hay nefronas superficiales, las que tienen las cápsulas de Bowman más a la superficie, más cercanas a la superficie, y nefronas yuxtamedulares que tienen las cápsulas de Bowman también en la corteza, pero más cercanas a la médula. Y si se fijan, esa diferencia de ubicación también tiene otra diferencia. Las nefronas superficiales tienen asas de Henle cortas y las nefronas yuxtamedulares tienen asas de Henle mucho más largas. A su vez separamos acá en el esquema lo que es tubular de lo que es irrigación sanguínea para simplificar un poco el esquema, pero en realidad tendríamos que juntarlo, lo vamos a juntar después. Acá lo que tenemos es que una vez que la sangre entra al riñón por la arteria renal, se van a ir dividiendo en arterias de menor calibre hasta que vamos a llegar a la arteriola aferente. Cada arteriola aferente genera una red de capilares glomerulares. Y lo interesante de la circulación renal es que después de esta red de capilares glomerulares no tenemos una vénula, sino que tenemos otra arteriola. O sea que arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente. Y después sí, de la arteriola eferente, sería cada una de estas, vamos a tener vénulas, cada vez las venas de mayor calibre. No, perdón, me equivoqué. Un minuto. Me estoy mirando de otra red de capilares. Tenemos arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente, y antes de las vénulas, las arteriolas eferentes generan otra red de capilares que son los capilares peritubulares, que son los que rodean a los túbulos. Y después sí, vénulas, cada vez mayor calibre, venas, y terminamos en la vena renal. Entonces, fíjense ahora si unimos este sector con este sector y lo tenemos todo junto. Y entonces acá se ve claramente, bueno, no tan claramente, pero están las cápsulas de Bowman de la nefrona superficial, que también se puede llamar cortical, pero se llama cortical estas, y estas se llaman yuxtamedulares, a pesar de que estas tienen también los glomérulos en la corteza. Pero lo que pasa es que el nombre de cortical en estas podría ser porque la mayor parte de sus capilares peritubulares están en la corteza. Mientras que estos, los capilares peritubulares, siguen el asa de Henle, que eran nefronas largas, y por lo tanto los capilares peritubulares de las nefronas de asa larga ven que tienen esta forma particular y se denominan vasa recta o vasos rectos. En los seres humanos tenemos un 15% más o menos de nefronas que son yuxtamedulares. Y después más adelante van a ver que según el porcentaje de nefronas yuxtamedulares es la capacidad que tenemos de concentrar orina. En distintas especies animales hay otros animales que tienen mucha mayor cantidad de estas nefronas y tienen mayor capacidad para concentrar la orina. En parte porque tenemos menos nefronas yuxtamedulares y en parte también porque estos vasos rectos tienen una alta resistencia por la forma que tienen. De toda la sangre que llega al riñón, la mayor parte va a ir a la corteza. Y la médula tiene un flujo sanguíneo que es mucho menor, solo un 10% va a la médula. Y eso también, tener un flujo sanguíneo bajo a nivel de la médula, van a ver que es importante para los mecanismos de concentración de la orina. Porque un flujo alto a ese nivel la varía un gradiente osmótico, que después van a ver más adelante que existe a nivel de la médula, y no permitiría que se pudiera concentrar la orina. Bien, entonces vamos a esquematizar acá una nefrona de la forma más simple: cápsula de Bowman y sector tubular.
tenemos arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente, capilares peritubulares y vena renal. Y tenemos 4 flechas que esquematizan 4 procesos que suceden a nivel renal. El primer proceso es el que vamos a ver en la clase de hoy con más detalle, que es este pasaje de líquido y solutos desde los capilares peritubulares hacia el espacio de Bowman. Ese proceso es la filtración. Después tenemos otro proceso que es el pasaje de sustancias desde el tubo renal hacia los capilares peritubulares, y ese proceso se denomina reabsorción. El proceso inverso a la reabsorción, por el cual pasan sustancias desde los capilares peritubulares hacia la luz del tubo renal, es la secreción. Y finalmente lo que va a ocurrir es la excreción, la salida al exterior de la orina. Los procesos de formación de la orina ocurren continuamente, están filtrando constantemente y se están produciendo los procesos de reabsorción y secreción. Se forma orina constantemente y lo que se hace es que se almacena a nivel de la vejiga. Y algunas veces al día se producen las micciones. Bien, entonces acá están esquematizados 2 procesos súper importantes. Por un lado la filtración y por otro lado el señor acá con el calderín, que estaría representando la reabsorción. Que me parece que igual no está buena la idea del calderín. El calderín me lo imaginé yo igual, pero tendría que ser un calderín que no tenga agujeros, porque hay que reabsorber solutos, pero hay que reabsorber una gran cantidad de volumen también. ¿Ah? A su vez ven que acá en la filtración se ve que se está filtrando un gran volumen, solutos, pero hay cosas que siguen de largo y que no se filtran, que son las células sanguíneas y son grandes moléculas como las proteínas o los lípidos. Bien, entonces en las próximas diapositivas vamos a ver estas siglas, que puede ser a veces que la veamos en otro orden porque pueden aparecer en inglés. Bueno, pero esto en definitiva es FSR, que es el flujo sanguíneo renal, ¿tá? Que es el volumen de sangre que circula por los riñones en un determinado tiempo. El flujo a los riñones es altísimo si tenemos en cuenta la masa de los riñones. Para la masa que tienen, que es un 0,5% del peso corporal, reciben un 20% del gasto cardíaco aproximadamente. ¿Y esto por qué? Porque justamente para cumplir con la función que decíamos es necesario que se esté todo el tiempo censando de alguna manera cómo están estos líquidos corporales. Por lo tanto, el flujo sanguíneo renal es aproximadamente entre 1000 y 1200 mililitros por minuto. Como las células sanguíneas no se van a filtrar, muchas veces en la fisiología renal lo que consideramos es el flujo plasmático renal, porque en realidad lo que está disponible para ser filtrado es el plasma, sacándole las células sanguíneas. Entonces van a ver que podemos hablar de flujo plasmático renal sería flujo plasmático renal, el flujo sanguíneo renal es el 100%. ¿Se ve algo? Bueno, el flujo plasmático renal va a ser el 100% menos las células sanguíneas. Eso se llama hematocrito y puede tener un valor de 45%. O sea que el flujo plasmático renal va a ser un 55% del flujo sanguíneo renal. Entonces, si consideramos un flujo sanguíneo renal de
no me acuerdo los valores, pero supónganse 1,2 litros por minuto, podemos calcular el flujo plasmático renal Bueno, se quedó fea, ¿no? La regla de 3 quedó mal expresada. Sería, vamos a hacerlo así. El 100%, que es el flujo sanguíneo renal, es este valor. 55%, que es el flujo plasmático, es X. Entonces X nos daría un valor, no me acuerdo la cuenta, pero que puede ser entre 600 o 660 mililitros por minuto. Bien. Pero de todo este flujo se va a filtrar una parte, nada más. De todo ese flujo plasmático, igual no se filtra todo, sino que se filtra una determinada fracción. Entonces vamos a hablar de velocidad de filtración glomerular, que es justamente el volumen que se filtra por unidad de tiempo. Y también esto va a tener un rango de valores, pero puede ser alrededor de 120 mililitros por minuto. No, lo que se filtra de lo que tenés disponible para ser filtrado, que es el flujo plasmático renal. ¿Está? Justamente, mira, lo que viene ahora es el cálculo de la fracción de filtración, que es ese valor de velocidad de filtración glomerular, cuánto es de todo el flujo plasmático renal. Que si calculamos 120 mililitros por minuto y aproximadamente 600 mililitros por minuto, y hacemos la cuenta y nos da 0,2. 0,2 es la fracción de filtración. Si lo que queremos expresar en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos da 20%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de todo el plasma que llega, el 20% va a ser filtrado a nivel del glomérulo. Bueno, y después otro flujo que nos interesa es este que aparece acá, que es la B corta con el puntito arriba, que es la diuresis. Sería el flujo de orina que se excreta por unidad de tiempo, o sea, el volumen de orina que se excreta por unidad de tiempo, o sea, el flujo de orina. Si juntamos toda la orina que se excreta en un día y medimos el volumen total en todas las micciones de 24 horas, y ese volumen lo dividimos entre las 24 horas y después lo dividimos entre los 60 minutos de cada hora, podemos tener un flujo de orina en mililitros por minuto, para compararlo con los otros valores que les conté antes. Y eso puede ser que les dé, obviamente es muy variable el flujo de orina, pero puede ser que les dé un valor aproximado de 1 mililitro por minuto. Entonces, ahí, si se ponen a pensar, yo les dije que se filtraban 120 mililitros por minuto, ¿no? O sea que pasan al tubo renal 120 mililitros por minuto. Y solo se orina 1 mililitro por minuto. Entonces, lo que aparece como súper importante acá es el proceso de reabsorción. Porque fíjense que se están filtrando 180 litros por día, si hacen el cálculo. O sea que toda la volemia, toda la sangre que tenemos circulando pasa varias veces por el riñón a lo largo de un día. 180 litros por día. Solo se orina 2 litros, supongamos. O sea que tiene que haber un proceso de reabsorción que es prácticamente el 99% de lo que se filtró. Bien, entonces,
podemos decir que lo que entre al riñón, que va a entrar por la arteria renal, va a ser igual a lo que salga del riñón, que va a salir por dos vías, la vena renal y el uréter. Entonces, para una sustancia cualquiera, X, lo que entra por la arteria renal al riñón es la concentración plasmática de X en la arteria, ¿verdad?, multiplicado por el flujo plasmático renal. Y eso va a ser igual a la salida, que es lo que sale por la vena, que es la concentración de X en la vena, multiplicado por el flujo plasmático renal, sumado a lo que sale de X por la orina, que es concentración de X en la orina, multiplicado por la diuresis. ¿Sí? Entonces, esa misma ecuación la planteamos todo en una sola línea, que ahora van a ver que se ve mucho peor que así, pero en realidad es porque se le agrega también las unidades y entonces queda como súper engorrosa. Pero es lo mismo, es que lo que entra por la arteria es igual a lo que sale por la vena más lo que sale por la orina. Las concentraciones en la arteria, en la vena o en la orina están expresadas en milimoles por litro. Milimoles por mililitro. Y los flujos, ya sea plasmático renal o diuresis, están expresados en mililitros por minuto. Entonces, a partir de esta ecuación, se plantea una definición que sería la depuración o el clearance renal. ¿Y esto qué es? Se considera el volumen de plasma que tendría que entregarse al riñón para que sea completamente limpiado de una determinada sustancia a través de la orina, por el pasaje por el riñón. Entonces, fíjense, lo que se considera es que lo que sale de una sustancia X por la vena es cero. Quiere decir que la sangre se limpió completamente de esa sustancia X. Si la sangre se limpió completamente, se considera que ese flujo plasmático renal fue depurado y lo denominamos clearance de X. Sustituimos esto por clearance de X y acá pusimos 0 porque en la vena no tenemos la sustancia X. Entonces despejamos clearance de X y nos da concentración de X en la orina por diuresis sobre concentración plasmática de X. Esta es entonces la fórmula del clearance o de la depuración renal. Y nosotros podríamos calcular este clearance para distintas sustancias. Entonces, primero le voy a hacer una pregunta fácil, que es ¿qué unidades tiene el clearance o la depuración? Unidades de flujo, que son mililitros por minuto. Esa pregunta estaba fácil porque tenemos concentración en numerador y concentración en denominador, se nos van las unidades y nos quedan unidades de flujo, mililitros por minuto. Bien, ahora les voy a hacer una pregunta un poco más difícil. ¿Cuál les parece que puede ser el mínimo valor de clearance que tengamos para una sustancia X determinada? 0. 0, exacto. 0, yo me quedé con la idea que era re difícil porque pregunté en el salón de actos en las otras dos oportunidades y como que no hay respuesta, pero capaz que hay más respuesta cuando es más chico el lugar. Bien, es 0 mililitros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber una sustancia que no sea para nada depurada por el riñón y que entonces en la vena renal vamos a tener la misma concentración que en la arteria. Y por lo tanto, esa sustancia no fue depurada, o sea que su clearance va a ser igual a 0. ¿Se les ocurre alguna sustancia que pase por el riñón? La glucosa, por ejemplo. Es que es bien fácil, porque tenemos una concentración de glucosa de 1 gramo por litro, por ejemplo, ¿no? Entonces, concentración plasmática 1 gramo por litro. Pero concentración de X en la orina, en condiciones
fisiológicas no tendríamos que tener. O sea que 0 por diuresis dividido 1 gramo por litro nos va a dar un clearance de 0. ¿Por qué no se depura la glucosa al pasar? ¿Por qué no se depura la glucosa de la sangre al pasar por el riñón? ¿Cómo? Claro, vos no te sirve eliminarla, exacto. En realidad le estoy preguntando cosas que les vamos a ir viendo, ¿no? Por el peso molecular, ¿qué pasa? Eso sería en el caso de las proteínas. ¿No? Van a tener un clearance de 0, pero porque no se filtran. Pero en el caso de la glucosa tiene un tamaño que hace que se filtre libremente. Pero se reabsorbe completamente, porque nos interesa conservar la glucosa. Entonces, si bien se filtra libremente, después se va a reabsorber completamente. Entonces, cuando se depura es 0. Vamos a tener en la vena renal la misma concentración que teníamos en la arteria renal. Bien, pero ahora piensen cuál puede ser el valor máximo de clearance para una sustancia X. 1 mililitro por minuto. ¿Cuánto? 300. Ahí va, lo máximo que podés filtrar es mucho más, que podés depurar una sustancia es mucho más que 1 mililitro por minuto. Es 600 mililitros por minuto. Todo el plasma que llega, que sea depurado. Una parte se va a filtrar, lo que no se filtre capaz que es secretado y entonces en la vena puede ser que no tengas nada. Y entonces ahí podés tener que el clearance para esa sustancia es igual al flujo plasmático renal, que son 600 aproximadamente mililitros por minuto. Entonces el rango va entre 0 y el flujo plasmático renal, o sea, entre 0 y 600 mililitros por minuto. Entonces, considerando que lo que se excreta en la orina es igual a lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta, nosotros podemos conseguir alguna sustancia que tenga determinadas condiciones que nos permitan, cuando calculemos el clearance de esa sustancia, estimar la velocidad de filtración glomerular y tener una idea de cómo está filtrando ese riñón. Entonces, ¿qué características tiene que tener esa sustancia para que su clearance me dé una estimación de la velocidad de filtración glomerular? Fundamental es que tiene que filtrar libremente. Además, no tiene que ser reabsorbida, no tiene que ser secretada. Tampoco tiene que ser sintetizada por el riñón, ni tiene que ser metabolizada por el riñón. Y por lo tanto, lo que se excrete en la orina va a ser igual a lo que se filtre. Entonces, cuando yo calcule el clearance de esa sustancia, me va a dar idea de la velocidad de filtración glomerular. Esa sustancia es, por ejemplo, la inulina. Por eso pongo acá clearance de inulina. Nos sirve para estimar la velocidad de filtración glomerular. La inulina es un polímero de fructosa, pero que no es endógena. O sea que la contra que tiene es que al paciente hay que inyectársela para poder hacer el cálculo del clearance. Entonces, en la clínica se usa muchas veces el clearance de la creatinina, porque la creatinina es una sustancia endógena que es producto del metabolismo de la creatina del músculo y que, si bien no cumple perfectamente estas condiciones, como que estimar el clearance de la creatinina tiene la ventaja de no tener que inyectárselo al paciente y nos da una aproximación bastante similar a la realidad de la velocidad de filtración glomerular. Bueno, y después lo otro que les comentaba es una sustancia que tenga otras características. Si calculamos su clearance, nos puede servir para estimar el flujo plasmático renal. Hay una sustancia que es el ácido paraminohipúrico o paraminohipurato, que le vamos a llamar PA,
¿Qué tiene? También tiene que ser inyectado, pero que tiene estas propiedades que sirven para estimar el flujo plasmático renal. Se filtra libremente. Lo que no se filtra sigue por la arteriola eferente, llega a los capilares peritubulares y es completamente secretado. Por lo tanto, a nivel de la vena renal, tengo 0 PA. Entonces, cuando yo calculo el clearance del PA, voy a tener un valor estimado del flujo plasmático renal. Porque todo lo que se excreta en la orina es igual a todo lo que llegó por el plasma. Bien, y ahora pasamos al proceso de filtración. Los tallarines son las células sanguíneas, las proteínas, los lípidos, ¿tá? Que no van a ser filtrados. Y acá vemos los protagonistas de la filtración, que son los capilares glomerulares. En esta micrografía se hizo un proceso por el cual se separó la capa visceral de la cápsula de Bowman, porque siempre están como súper unidos los capilares glomerulares y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Acá se hizo como una separación para que solo veamos los capilares glomerulares, el ovillo de capilares. Entonces tenemos arteriola aferente,